Buenas noches, profesor. Mi nombre es Solimar Rodríguez Sisa. A continuación voy a hacer una exposición referente a la actividad número 4, que es la naturaleza de la carga, el embalaje e Incoterms. ¿Qué es la naturaleza de la carga? Hace referencia a los tipos de carga que existen. Es necesario tener claridad de estos, ya que de aquí depende el manejo adecuado que se le debe dar durante todo el proceso logístico. La clasificación. Tenemos lo que es la carga perecedera, que hace referencia a los productos que por sus características físicas, químicas y microbiológicas requieren de condiciones climáticas óptimas durante el tiempo de su transporte. Tenemos la carga frágil, que, esta carga, por su característica de ser frágil, requiere de mucho cuidado en el embalaje, la manipulación y el transporte, con el fin de evitar daños inesperados. Tenemos también la carga peligrosa. Este tipo de carga debe ser transportada con extremas medidas de cuidado y protección, ya que por ser clasificadas como peligrosas son un riesgo para la vida humana y también para el medio ambiente. Tenemos la carga extradimensionada y pesos especiales. Este tipo de carga, por sus características, requiere ser manejada de forma precisa durante cada uno de los pasos del proceso logístico. Además, por su condición, el transporte es mucho más costoso. Tenemos aquí los ejemplos de cada clasificación de carga. Tenemos en la carga perecedera, tenemos como ejemplo lo que son las frutas y las verduras, los lácteos, las flores frescas y los productos cárnicos. En la carga frágil tenemos de ejemplo lo que son los vasos de cristal, las porcelanas, los computadores, las vajillas. Entre la parte de la carga peligrosa, lo que es el combustible, la pólvora, los desechos médicos o clínicos, el ácido sulfúrico. Y en la carga extradimensionada y pesos especiales tenemos lo que son la parte de maquinaria para construcción, las planchas de hierro, los contenedores, las tuberías. El siguiente tema es el embalaje. La definición es la forma que se utiliza para acondicionar el material a transportar, con el fin de protegerlo y cuidarlo de algún daño durante el proceso logístico. La clasificación del embalaje. Tenemos el embalaje primario. Este tipo de embalaje hace referencia al empaque que se encuentra en contacto directo con el producto a transportar. Tenemos el embalaje secundario, que su principal función es transportar los productos que ya se encuentran en el embalaje primario o algunos que estén dentro de su propio envase. Tenemos el embalaje terciario, que es más conocido como el reembalaje, ya que se encarga de transportar más de un embalaje secundario. Los modos de transporte. Definición. El transporte es la acción que se realiza de mover la mercancía de su lugar de origen hasta su destino final. Hace parte de la cadena logística. Su principal función es velar por que la mercancía llegue en óptimas condiciones y acuerdo a los requerimientos establecidos por el cliente. Tenemos la clasificación del transporte. Tenemos lo que es el transporte terrestre. Este transporte es el que se realiza sobre la superficie terrestre. En él se puede movilizar cualquier tipo de mercancía. Está compuesto por el régimen discrecional, el cual permite que la carga se transporte de manera completa o fraccionada. Además, una de sus características es que los costos son bajos. Tenemos también el transporte marítimo. Este transporte es realizado por vía marítima.
Es el más utilizado para el comercio internacional. Es el más competitivo por tener la flexibilidad de transportar diferentes tipos de mercancía en grandes cantidades y volúmenes, completa o fraccionada, en contenedores, dependiendo de su naturaleza. Este transporte está compuesto por el régimen de línea regular, el cual proporciona un servicio donde las rutas sean regulares y frecuentes, con disponibilidad de espacio. Los costos se establecen antes del embarque de la mercancía. Tenemos el transporte aéreo. Este transporte pues es realizado por vía aérea, es el medio más rápido para la entrega de mercancía. No se puede transportar toda clase de ellas. Es considerado como el más seguro para el comercio internacional. Es utilizado para el transporte de productos que requieran una entrega urgente. Los costos de este transporte son altos. En este medio se aplica el régimen de línea regular, el cual se establece en base al valor de la divisa local por unidad de peso. Se debe dividir las mercancías en ligeras y pesadas mediante la transformación de volumen peso. Los Incoterms. Los Incoterms son los términos de negociación internacional regidos por la Cámara de Comercio Internacional. Fueron creados con el fin de establecer las responsabilidades que deben tener tanto el vendedor como el comprador, referente a las condiciones de entrega de la mercancía. Los Incoterms se clasifican por fases. Tenemos la fase 1, donde el país de origen y salida de mercancía. Tenemos la sigla que son SGOR, que quiere decir que el vendedor tiene como responsabilidad colocar la mercancía en su lugar de destino a disposición del comprador. Este último, el comprador, asume todos los gastos y riesgos inherentes al transporte. Tenemos las siglas FAS, FCA y FOB, que quiere decir que el vendedor asume los costos de exportación de la mercancía desde el punto de cargue y descargue en el lugar de origen hasta el siguiente embarque. La fase 2, que es tránsito internacional, tenemos las siglas CFR y CPT, que quieren decir que el vendedor asume los costos de exportación en origen y del transporte internacional. Tenemos también las siglas CIF y CIP, que el vendedor se encarga de asumir los costos de exportación en origen, transporte y seguro internacional. Tenemos la fase 3. Tenemos la fase 3, que es el país de destino llegada de mercancía. Tenemos la sigla DAT y DAP, donde el vendedor se encarga de asumir los costos de exportación en origen, transporte y seguro internacional. Y tenemos la sigla DDP, que el exportador asume todos los costos de la estructura. DFI, que es la distribución física internacional. En esta última pues también se incluye lo que es el impuesto del IVA y el gravamen. Como conclusiones de la actividad, tengo pues que es importante saber elegir el medio de transporte adecuado para movilizar la mercancía acorde a su naturaleza. Con el fin pues esto de disminuir los riesgos y daños que puedan sufrir durante el proceso logístico. Otra conclusión que tengo es tener claridad de cada uno de los Incoterms, facilita el transporte de mercancías para que se lleve pues de una manera transparente. Y por último tengo que el embalaje y empaque es importante en el transporte de la mercancía, ya que de este depende que los riesgos de deterioro o daño sean mínimos, cumpliendo así con los estándares de calidad exigidos por los clientes finales.
Y estas pues son las fuentes de información de las cuales me apoyé para realizar mi actividad. Muchas gracias, profesor, por su atención.